Hola, buenos días o buenas tardes. Yo soy Sebastián de Mida Peirás, soy profesor adjunto de la cátedra. Esta es la primera clase que tienen conmigo y durante el transcurso de esta clase lo que vamos a tratar de hacer es de explicar un poco las metodologías asociadas a la edición genética de animales, modificaciones genéticas, o mejor dicho, modificaciones genómicas dirigidas y a la transgénesis. La idea es, a lo largo de 20 y pocas diapositivas, que se vayan con una idea general de qué es lo que se está haciendo, cuáles son los mecanismos involucrados, cuáles son las tecnologías disponibles y dónde estamos parados hoy. Cuando uno habla de transgénesis o de edición génica, lo más probable es que se le venga a la mente alguna cosa como esta que ven en esta guía, porque son animales verdes, rojos. Bastante lejos de la realidad. Por eso, entre otras cosas, en esta clase la idea también es que se lleven un concepto más acabado de realmente lo que se hace. A modo de explicación, en la antigüedad, mucho tiempo atrás, cuando se hacía transgénesis se necesitaba usar un marcador para determinar los animales transgénicos. Y lo que se usaba era la fluoresceína. Fluoresceína verde, que es una proteína que florece en verde bajo la luz UV. Eso no se hace más, no van a ver ningún animal más transgénico, ni verde, ni rojo, ni nada. Así que, no, como comentario. La edición génica en general la podemos definir como un cambio en la secuencia de bases de un individuo mediante un proceso biotecnológico. Un cambio dirigido, o sea que yo hago lo que pretendo hacer y no un cambio al azar que sería una mutación. Tenemos dos tipos de ediciones génicas, lo podríamos dividir en dos partes, en dos procesos diferentes. El primero es lo que se llama inactivación génica, que como su nombre lo dice es hacer que un gen pierda la función. ¿Cómo se hace esto? Lo más fácil de hacer es cambiar la secuencia del gen por una secuencia que sea diferente y que no sea codificante, o sea que tenga algún problema, o que lo que codifique sea una proteína anómala, ¿sí? Entonces la inactivación génica la podemos definir, como dice abajo, como un cambio dirigido en la secuencia de bases de un individuo producido mediante un proceso biotecnológico que impide la función de un gen dado mediante la modificación en su estructura nucleotídica. Por el otro lado, podemos hablar de transgénesis o sustitución alélica. La transgénesis o sustitución alélica tiene la diferencia con respecto a la inactivación, que lo que se hace es cambiar un gen o incorporar un gen, ya sea transgénesis o sea sustitución alélica. La definición es la incorporación de manera permanente en la secuencia nucleotídica de un individuo de un gen o la modificación de un alelo, en el caso de sustitución alélica, que lo que hace que el animal editado podrá expresar o bien el gen incorporado o bien el alelo incorporado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de transgénesis, lo que hacemos es incorporar a la secuencia del animal un gen exógeno, o sea que no pertenece a la especie, y cuando hablamos de sustitución alélica, lo que hacemos es cambiar el alelo, ¿sí? En el caso de la inactivación, lo que hacíamos era romper, por decirlo de alguna manera, el alelo para que quede inactivado. En el cambio de la sustitución alélica, tomamos un alelo mutante que, por ejemplo, puede producir la enfermedad y lo editamos para que se transforme en el alelo correcto, lo que sería una especie de mutación dirigida. El proceso comienza de la misma manera para ambas técnicas, que es cortando el genoma, como vemos arriba de todo. Ese corte en el genoma, que después vamos a ver cómo se hace, lo que genera es una especie de separación entre las hebras, y esa separación entre las hebras puede dar lugar a dos procesos. Uno, que es el de la izquierda, que es la inactivación génica,
lo que hace es dejar que el mecanismo de reparación celular funcione, ¿sí? Lo más probable es que al ser un corte total, la reparación del genoma tenga algún tipo de inexactitud en gran porcentaje de las células. Y esa inexactitud lo que hace es cambiar, insertar o delecionar una pequeña cantidad de bases, produciendo la inactivación del gen. Si nosotros cortamos, en este caso, el gen, que sería la parte azul en el gráfico de la izquierda, por la mitad, como vemos hacia abajo, y la reparación no es correcta, la secuencia codificante del gen va a cambiar, y al cambiar la secuencia codificante va a cambiar la proteína que expresa y el gen va a quedar al menos inactivado. En el caso de la derecha, una vez realizado el corte, se mete o se inserta, mejor dicho, un DNA donante, el cual, como vemos ahí, está compuesto por varias partes que después vamos a ver, en las cuales, entre las cuales está el gen que nosotros queremos meter, o sea, la secuencia de gen que nosotros queremos insertar. Y vamos a tratar de que, mejor dicho, vamos a esperar que en un alto porcentaje de los casos, mucho menor que en el de inactivación génica, ese DNA se incluya dentro del genoma del individuo y comience a ser expresado en el tejido que nosotros buscamos. La primera metodología que funcionó de manera, digamos, eficiente para generar animales transgénicos editados genéticamente es lo que se conoció como gene targeting, seguido de la complementación embrionaria, a mediados de los años 90. Se partía, la idea es bastante simple, es genial pero es simple, se partía de un blastocisto de ratón. Ese blastocisto de ratón se transformaba en células madres, ahí ustedes lo ven como células ES, ¿sí? Las cuales por algún proceso biotecnológico que no vamos a hablar acá, se las editaba genéticamente a las células, ¿sí? Entonces las editadas genéticamente son esas celulita roja que quedó ahí. Todo esto en placas de Petri. Y se hace un proceso de selección para que solamente queden esas células madre editadas genéticamente. Posteriormente esas células, en el segundo paso, las células rojitas esas que las ven, que eran células madres, se inyectaban dentro del blastocele de un blastocisto de ratón. Y lo que se pretendía es que esas células editadas se integren al blastocisto. Por eso se llama complementación embrionaria. Ese blastocisto se ponía dentro de una ratoncita subrogante y al cabo del periodo de gestación íbamos a tener animales quiméricos, como lo ven en la parte intermedia. Esos animales quiméricos iban a tener parte de la madre, que era normal, y una parte editada genéticamente, que sería la parte roja. De todos esos animales se agarraban los machos y se los retrocruzaba con hembras normales. Y se esperaba que alguna de las células que se integraron en el embrión hayan terminado siendo células germinales, con lo cual algunos de los espermatozoides del ratón, producidos por el macho, iban a ser totalmente transgénicos. Al cabo de la historia, en la F1 íbamos a tener progenie editada, completamente ya no quimérica, y ratoncitos normales. Nos quedamos con los animales editados genéticamente, a los cuales llamamos fundadores. Ventajas, es relativamente simple de hacer una vez que está puesto a punto, y desventajas es que tenemos que hacer una generación de retrocruza, o sea, los animales editados son la F1. Por esta técnica le dieron el premio Nobel a estas tres personas que ven ustedes a la derecha, dos americanos y un inglés. ¿Cómo se ve eso en la realidad? Pues nosotros hicimos durante un curso en el año 2016 que hice en Estados Unidos, hicimos una práctica de esto. Entonces lo que ven ustedes ahí a la izquierda son las stem cells, ¿sí? Las stem cells son las que están en el centro. Lo que ven por afuera son fibroblastos que le dan de comer a las stem cells, que modificadas genéticamente se transforman en la segunda imagen, que son las stem cells verdes, ¿ok? En este caso sí usábamos marcador de fluoresceína.
Eso que ven ahí es un embrión de ratón a nivel blastocele que está fijado y que tiene un agujero hecho en la zona pelúcida, como pueden ver con un láser. Y lo que se hace es inyectar esas células madre modificadas genéticamente, como ven ahí, dentro de la cavidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que termina pasando? Generamos un montón de embriones, algunos mejores, algunos peores, todos esos son blastocistos de ratón, algunos están mejor que otros, algunos ya están eclosionando, y cuando los ponemos bajo la luz, vemos que algunos de ellos tienen parte transgénica, ¿ok? Entonces esos embriones son animales, son embriones que van a dar lugar a animales transgénicos quiméricos y, y luego por retrocruzamiento tendríamos el animal que nosotros queremos. En este caso la única modificación que se le hizo es precisamente pintarlos de verde porque era una práctica para ver cómo funcionaba. Si le prestan atención en las dos imágenes, en la de la derecha y la izquierda, la línea blanca es la misma. Entonces los tres embriones que ven verdes los pueden ubicar a la izquierda también dentro del grupo general de embriones. ¿Cómo se ve eso en la realidad? Pues nosotros hicimos durante un curso en el año 2016 que hice en Estados Unidos, hicimos una práctica de esto. Entonces lo que ven ustedes ahí a la izquierda son las stem cells, ¿sí? Las stem cells son las que están en el centro. Lo que ven por afuera son fibroblastos que le dan de comer a las stem cells, que modificadas genéticamente se transforman en la segunda imagen, que son las stem cells verdes, ¿ok? En este caso sí usábamos marcador de fluoresceína. Eso que ven ahí es un embrión de ratón a nivel blastocele que está fijado y que tiene un agujero hecho en la zona pelúcida, como pueden ver con un láser. Y lo que se hace es inyectar esas células madre modificadas genéticamente, como ven ahí, dentro de la cavidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que termina pasando? Generamos un montón de embriones, algunos mejores, algunos peores, todos esos son blastocistos de ratón, algunos están mejor que otros, algunos ya están eclosionando, y cuando los ponemos bajo la luz, vemos que algunos de ellos tienen parte transgénica, ¿ok? Entonces esos embriones son animales, son embriones que van a dar lugar a animales transgénicos quiméricos y, y luego por retrocruzamiento tendríamos el animal que nosotros queremos. En este caso la única modificación que se le hizo es precisamente pintarlos de verde porque era una práctica para ver cómo funcionaba. Si le prestan atención en las dos imágenes, en la de la derecha y la izquierda, la línea blanca es la misma. Entonces los tres embriones que ven verdes los pueden ubicar a la izquierda también dentro del grupo general de embriones. Y a partir de la aparición de estas endonucleasas, como dice el buen amigo Pablo Picasso, todo lo que puede ser imaginado es real. Porque este tipo de metodologías vinieron a solventar todos los problemas que tenían, como vamos a ver en las próximas diapos, todos los problemas que tenían las técnicas más viejas de complementación embrionaria o de transgénesis mediada por virus. Dentro de ellas, las que se están usando actualmente, porque son las más eficientes, son las que se basan, o sea, la metodología de transgénesis basada en lo que se llama CRISPR-Cas9 o CRISPR-Cas9. Cas9 es una enzima y CRISPR es una serie de secuencias repetitivas, interespaciadas, palindrómicas, bla, 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 que lo que hacen es una especie de mapa para la enzima. ¿Qué ventajas tiene? Tiene la ventaja que es sencilla de hacer, necesitas muy poco equipamiento, es muy robusta, es muy simple dentro de todo y tiene un costo muy pero muy pero muy bajo. Bueno, ¿cómo funciona? El complejo CRISPR-Cas9 está compuesto por dos partes. La enzima Cas9, que es la parte azul que ven en la parte de arriba, o sea, la enzima que tiene su mecanismo de corte, y una guía de RNA, que ahí se lee como guide RNA, que es violeta, que funciona indicándole en qué parte del genoma tiene que cortar. ¿Cómo hace esto? La guía de RNA es una especie de primer que tiene una secuencia complementaria que dice Matching Genome Sequence
al lugar en donde nosotros queremos cortar. Suelen ser guías de 20 pares de bases aproximadamente, y entonces la enzima se va a activar en el momento, perdón, la enzima va a generar una especie de unidad funcional junto a la guía y va a estar activa solamente en el momento en el cual la guía se una a una secuencia complementaria de ADN a su diseño, digamos. Y esa secuencia obviamente va a ser el lugar en el genoma en donde nosotros querramos cortar. Y una vez que se produce el corte, tenemos dos opciones. Como ven, la segunda parte de la diapositiva es una de las primeras que les mostré. O sea, esta enzima lo único que hace es hacer un corte. Y ahí tenemos dos opciones, como les dije recién. Para un lado, para la izquierda, hacer un animal knockout, o sea, un animal en el cual el gen se inactiva, para lo cual solamente introduciremos la enzima, dejaremos que haga un corte y esperaremos que la secuencia de reparación, como vamos a ver en la próxima diapositiva, haga su trabajo y repare de manera errónea al no tener una guía. O sea, cuando uno tiene un corte es difícil que repare bien. O, como vemos en la parte derecha de la parte de abajo de la diapositiva, podemos, aparte de meterle la enzima y la sonda que nos dice dónde cortar, intentar meterle, o sea, agregar al cóctel que utilizamos para la transgénesis, el cassette con el gen que nosotros queremos insertar. Si tenemos suerte, y acá sí es un poco más de suerte porque tiene que darse que el cassette sea tomado por el ADN cortado, lo que esperamos es que se inserte en la posición en la cual se produjo el corte, con lo cual, a diferencia de las otras metodologías, lo lógico sería que la inserción sea en una sola posición genómica y aparte en una posición que nosotros controlamos. Yo quiero ponerla en la parte del medio del cromosoma 2, porque ahí justamente en esa posición genómica no hay nada y me parece un buen lugar para insertar mi gen. Y básicamente esa posición no tiene grandes influencias porque, o sea, va a ser expresada solamente en base a su secuencia y no en base a la posición del cromosoma que esté. Pero nos ahorramos el problema de que quede insertada en la mitad de otro gen y produzca los problemas que les conté antes. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Otra vez, se inyecta dentro de un embrión, en este caso un embrión de ratón, una mezcla de la enzima Cas9 con la guía de RNA, en la cual está diseñada para hacer un corte en un lugar preciso del genoma. ¿Ok? En este caso será en la mitad de un gen, del gen que nosotros queremos noquear, de la parte codificante, de la parte en la cual la secuencia nucleotídica se transforma en una secuencia de aminoácidos y en una proteína. En este caso, a nivel, en la parte de la guía que se llama PAM, que es una cosa técnica que no tienen por qué acordarse, se genera el corte y fíjense ustedes que originalmente en la parte de arriba de la secuencia eso era una CCT, era un codón CCT, pero cuando se produce el corte, el arreglo que se hace es un arreglo cambiado y esa CCT se transforma en una ACG. Entonces la CCT que codificaba para un aminoácido originalmente para un aminoácido prolina se transforma en una ACG que codifica para un aminoácido treonina. Obviamente cambia el aminoácido, cambia la secuencia, cambia la conformación de la proteína y la enzima o la proteína se transforma en inactiva. Ese es es un buen ejemplo de cómo se realiza un animal knockout. En el caso del knock-in, haríamos exactamente el mismo proceso, pero a diferencia de cortar en un lugar, o sea, diseñaríamos una guía que a diferencia de cortar en un lugar donde haya un gen, corte en un lugar que sabemos que no hay nada. Y la otra gran diferencia, que aparte de agregarle la enzima y la gRNA, la guía
al inicio o sea, en la inyección, también le agregaremos el DNA template, o sea, el cassette con el gen que nosotros queremos injertar o insertar dentro del genoma del animal. Entonces, una vez que se separe, esperaremos a que en alguno de los animales, en menos que en los otros, se produzca la inserción, o sea, que ese inserto quede metido dentro del genoma en esa posición. Y entonces, una vez que tenemos hecho eso, lograremos que el animal se transforme en transgénico. Claro que no todo es soplar y hacer botellas, como dice el viejo dicho. Dentro de la problemática técnica, lo que normalmente pasa, si bien esto es suficiente, tenemos 4 tipos de problemas. Primero son las modificaciones no deseadas, que es la primera imagen que ven ustedes arriba. También conocidas como off-target, ¿sí? Modificaciones off-target. Off-target porque ustedes quieren modificar algo y lo que terminan modificando es otra cosa diferente, ¿sí? Eso pasa. ¿Por qué? Y porque, como les expliqué anteriormente, la guía es bastante precisa, pero no es súper precisa, ¿sí? Es bastante precisa, pero no muy precisa. Entonces, a veces comete errores, como cometen errores las PCR. Y eso también se ve en lo que se llama la segunda problemática, que es la modificación de genes cercanos. Ustedes quieren modificar el gen A, como ven en la segunda imagen, y termina modificando el gen A y el gen B. Digamos que se pasa de rosca a la enzima y termina generando cambios no deseados. Otro problema que es cuando nosotros queremos corregir o inactivar uno de los 2 alelos. Eso no es simple porque los 2 alelos son muy parecidos. Entonces yo le apunto con mi enzima al alelo 1 y lo ideal sería que solamente corrija el alelo 1, como vemos en la parte izquierda de la tercera imagen. Pero muchas veces pasa, perdón, en la parte de arriba de la tercera imagen. Pero muchas veces pasa que termina corrigiendo el alelo 1 y también el alelo 2, que es distinto, es el normal y es el que queremos mantener. Entonces al final queremos noquear un alelo para que deje de generar el efecto indeseado, supónganse por ejemplo en una enfermedad dominante, y terminamos noqueando el gen completo. Y por último, uno de los problemas más gordos que tiene la técnica es lo que se llama mosaicismo. Que esto es que cuando ustedes inyectan las enzimas en el embrión, a veces lo que pasa es que edita una de las células, se comienzan a dividir y que se forman 2 líneas celulares, una que está editada genéticamente y la otra que no, con lo cual el individuo puede ser quimérico, o sea, puede tener parte de su cuerpo que esté editado genéticamente y parte que no, así como eran los ratoncitos, ¿sí? Eso es difícil de corregir, pero hay técnicas para tratar de mitigar el efecto. Pero al fin y al cabo todos estos errores se ven una vez que el animal está hecho, ¿sí? Se hace el animal y una vez que está hecho se secuencia por medio de técnicas genómicas y se ve si hay algún tipo de estos problemas. Hablando un poco de metodología, de cómo se hacen los transgenes o cómo se diseñan los transgenes, esos cassettes que les conté hace un rato, también conocidos como constructos, tenemos que responder para su desarrollo 3 preguntas. La primera es quién, la segunda es qué y la tercera es dónde. ¿Ok? El dónde es una de las preguntas más importantes. Ustedes saben perfectamente, por sus conocimientos en biología, que la expresión de los genes está controlada por sus promotores, ¿verdad? Es por eso que la leche o las proteínas de la leche se expresan solamente en glándula mamaria y las proteínas como la miostatina se expresan en los músculos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero tener un transgen que se exprese en leche, utilizaré un promotor de alguna proteína que sé que se expresa en leche. Y la proteína que más se usa o que se suele más usar es el de las caseínas. ¿Ok? Nosotros sabemos que las caseínas se expresan en la leche, con lo cual
Si yo genero un constructo cuyo promotor es el de la caseína o alguna de las caseínas, su expresión, o esperaremos que solamente se exprese en la leche, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a expresar? Pues la región codificante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el constructo o en el cassette tendremos una parte en la cual la región codificante de lo que yo quiero expresar estará insertada. Entonces, en el ejemplo anterior hicieron dos constructos, en el ejemplo de la rosita, dos constructos en los cuales uno tenía el promotor de la caseína y la región codificante era la lactoferrina humana, o sea, la secuencia nucleotídica de la lactoferrina humana, y otro en el cual tenían el promotor de otra caseína y tenía la región codificante de la lisosima humana. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que la leche de la rosita tenga solamente en la, que solamente en la leche de la rosita nosotros veamos esas dos enzimas humanas expresadas. Y por último, el quién. El quién es también importante y eso está dado por lo que se llaman las partes, o sea, las regiones del constructo en el cual sirven para seleccionar. ¿Cómo sería esto? Pues la cosa es así. Ustedes ponen algún gen de selección que en una época era precisamente el de la fluoresceína verde, y en este caso se suelen usar bastante más ahora los genes de resistencia a antibióticos, y con eso logramos que cuando nosotros estamos haciendo un tratamiento de transgénesis podamos identificar cuáles son los animales que tienen el transgen y cuáles no. Es por eso que ustedes veían gatos verdes o ratones verdes, porque en esa época se usaba el gen, como les dije, el gen de la proteína fluorescente verde como marcador. Hoy por las tecnologías más modernas, eso ya prácticamente no se hace. Es mucho más fácil utilizar metodologías genómicas para determinar si un animal es transgénico o no. Entonces, resumiendo un poco, la edición génica, tanto la sustitución alélica como el knock-in, como el knockout, es una realidad en animales domésticos, ¿sí? Hay empresas trabajando, hay animales que ya han sido editados genéticamente y que van muy bien, y es una técnica que está puesta a punto. ¿Qué quiero decir con esto? Que funciona, o sea, si ustedes quieren, o sea, hoy por hoy es más complicado encontrar el gen que querramos editar que hacerlo técnicamente, ¿sí? Y acuérdense que siempre en animales, por más que suene un poco violento, se trabaja en base a prueba y error. O sea, si yo quiero hacer una edición en particular, lo que puedo hacer es hacer 100 animales y elegir los 3 o 4 que me hayan salido bien sin ningún tipo de problema. Y los otros 97 se descartan, o sea, no se utilizan. Eso es una limitante cuando lo queremos hacer en algunas especies. Eso por un lado. Y por el otro lado, tengan en cuenta que cada edición genética que se hace es propia del animal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes quieren editar genéticamente una población, van a tener que editar a todos los animales de la población. Porque en el caso de que ustedes hagan una edición en 2 o 3 animales, la única forma de que la población se transforme en editada genéticamente es haciendo que esos 2 animales o 3 tengan cría. Y como ustedes bien saben, de la primera parte, que es la parte de poblaciones, eso lo que genera es un acogotamiento muy grande de la variabilidad genética y lo que nosotros les explicamos como un cuello de botella. O sea, van a ser todos hermanos, todos primos, todos parientes. O sea que no se puede editar alegremente una población. Si quiere editar una población, tiene que editar a cada uno de los individuos de la población que van a ser progenitores de la siguiente generación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué está limitada hoy? Básicamente por lo que les contaba, por el gen y por los comités de ética y las legislaciones, ¿sí? Hay países que son mucho más proclives a la edición genética, ejemplo, Estados Unidos,
Argentina también fue bastante pionera, como lo vamos a ver ahora. China. Y hay países e incluso continentes que están totalmente en contra. Ejemplo, Europa. Europa tiene totalmente prohibido todo lo que sea manipulación genética de animales. Algunos ejemplos de lo que se ha hecho en transgénesis. El primero es bastante curioso, se hizo en California Davis también, y tiene que ver con los cuernos. Aunque ustedes no lo crean, existe el gen de los cuernos, hay un gen o una región genómica, en este caso no es tanto un gen, que codifica para la existencia de cuernos. Deben saber ustedes, por ejemplo, en el bovino que existen los animales POL, que son los que no generan cuernos. Pues lo que hicieron fue producir animales POL de otras razas. En California hicieron estas dos terneras que son de raza Montbéliard, que originalmente tiene cuernos. Estas las dos están lo más bien, creo que llevan 4 o 5 años y no tienen ningún problema. Bueno, este año, fíjense ahí que dice 23 de julio, la Universidad de California también presentó en sociedad a un ternerito, Cosmo se llama, en el cual le insertaron por edición génica el gen que hace que la descendencia sea masculina. Es un gen que está localizado en el cromosoma Y y se llama gen SRI. Estos investigadores le pusieron el gen SRI del bovino en el cromosoma 18, creo, o sea, lo insertaron. Entonces, este ternerito, por más que el esperma sea solo portador, o sea, el 50% de su esperma sea solo portador del cromosoma X, con lo cual la descendencia sería hembra, va a tener el gen que hace que toda la descendencia sea macho en el cromosoma 19, con lo cual ese gen va a estar presente en toda su progenie y por ende va a hacer que toda su progenie sea macho. Como ven a ustedes ahí arriba, dice que solo el 75% va a ser macho, y eso es porque el ternero, o sea, la inserción del gen SRI fue de carácter heterocigota, ¿ok? Entonces, en realidad, la mitad de su descendencia, o sea, la mitad de su descendencia hembra va a ser portadora del gen SRI y transformarse en macho. Obviamente esto no está aprobado para el uso, digamos, público hasta ahora, pero estas cosas se están haciendo hoy por hoy. Otro ejemplo, en el caso de los bovinos que se hizo en Estados Unidos, bueno, en realidad entre Estados Unidos y China, supongo que la parte experimental se habrá hecho en China, es la creación de vacas que son resistentes a tuberculosis. O sea, en realidad no son resistentes, sino que incrementan la resistencia de estos animales a la infección por tuberculosis. ¿Qué es lo que hicieron? No, hay un gen descrito que es el NRAMP1. NRA es de resistencia natural, o sea, y MP1 es de proteína de macrófagos. Es el gen de resistencia natural de proteína de macrófagos 1, que se encontró o se sabe que en varias especies hay variantes de este gen que son más resistentes a la tuberculosis, ¿ok? Entonces lo que hicieron fue elegir cuál es la variante más resistente de todas e insertarla dentro del genoma bovino de unos animales, de vacas. Entonces en realidad sería discutible, es una transgénesis porque estás insertando un gen, pero en realidad es de la misma especie, con lo cual es medio complicado. Pero bueno, lo que hicieron, digamos, fue acelerar los procesos de selección. Se podría haber seleccionado ese gen probablemente durante muchas generaciones y esto lo hicieron de un tacazo. Ese gen lo que hace es impedir o dificultar la entrada de la bacteria, del micobacterio del micobacterium a los macrófagos, con lo cual los animales se enferman menos. Es una forma, digamos, rápida de hackear el proceso selectivo que tendríamos que seguir, como vamos a ver en la segunda parte de la asignatura. Pues lo mismo hicieron en el Instituto Roslin de Edimburgo,
con cerdos contra el síndrome reproductivo y respiratorio porcino. También por transgénesis lo que hicieron es producir cerdos que tienen una mayor resistencia a esta enfermedad. En cabras, en el año 2016, en la Universidad de Yulin, como ven, hay un patrón bastante claro de que los chinos, o sea, que China como país y los científicos chinos editan todo lo que anda caminando. Pues en este caso lo que hicieron en cabras de Kashmir, noquearon el gen F5, que es el que limita el largo del pelo. Entonces, al no tener ese gen activo, se supone que esas cabras tendrían un pelazo importante y no tendrían un freno en el crecimiento, con lo cual estarían creciendo constantemente, harían fibras más largas y mayor producción. En ovejas, en Uruguay, también en el año 2015, en este caso utilizando Talents, creo, no CRISPR, pero bueno, básicamente lo mismo. La gente de Uruguay en particular, este grupo, el de Alejo Menchaca y Martina Crispo, son bastante pioneros en el tema. En la Universidad de la República generaron ovejas en las cuales le noquearon la miostatina, que es el gen que limita el crecimiento muscular. Y no sé si se llega a apreciar correctamente en la foto, yo creo que sí, pero porque la vi un montón de veces. La oveja knockout, que es la 47, tiene un tren posterior mucho más desarrollado que la oveja 48. O sea, esas son hermanas de camada, son de la misma camada y el desarrollo es totalmente distinto. Una es transgénica y la otra, perdón, una es editada genéticamente y la otra no. Dentro de los usos recientes de la edición genética, se está hablando bastante del tema de la de-extinción de especies. Básicamente lo que se está tratando de hacer es, en base a modificaciones genéticas de especies que todavía existen en la naturaleza, poder como una especie de traer a la vida de nuevo, de extinguir algunas especies que se extinguieron. Esta idea pues la vengo usándose bastante y ahora está bastante más de moda. Hay 3 ejemplos claros de los cuales tenemos conocimiento. El primero es el tilacino. El tilacino es una especie de mezcla de perro con tigre, es el que está abajo, que era un pariente muy cercano del demonio de Tasmania. Hay un tilacino, o sea, se sabe cuándo se extinguió el último. Hay un tilacino guardado en formol, con lo cual tenemos una línea celular que lo que se está tratando de hacer es editarla genéticamente para que pueda meterse como embrión dentro de un demonio de Tasmania, ¿sí? Lo que sería una subrogancia materna, una transferencia embrionaria interespecífica. Se está haciendo algo también con una especie de paloma americana, que es la paloma pasajera, passenger pigeon, como ven en el medio, y que es muy parecida a una paloma que tienen en Estados Unidos, que es la paloma con la cola bandeada, band-tailed pigeon. Y lo que se está tratando es, teniendo la secuencia de los 2 genomas, modificar genéticamente las diferencias para transformar una en la otra. Esto no es tan simple, pero bueno, están intentándolo, a ver si pueden. Y por último, algo que está muy de moda ahora, lo habrán escuchado esta misma semana, que es el tema de la extinción del mamut lanudo. Que sería un poco lo mismo que el tilacino. Ustedes saben que encontraron no sé si era un feto o una cría congelada en el permafrost siberiano de mamut lanudo, y aparentemente pudieron sacar ADN. Entonces tendrían la secuencia y lo que quieren hacer es transformar embriones de elefante, cambiarle los genes para que se transforme en un mamut lanudo. Como pueden ver en esta diapo, la semana pasada, si se fijan la fecha de esta nota es del 13 de septiembre,
una empresa en la cual está metido uno de los creadores del CRISPR, que es un científico del de Harvard, que se llama George Church, anunció que consiguieron en una ronda de negocios 15 millones de dólares de inversión para tratar de hacer esto. Objetivo, traer el mamut lanudo. ¿Tiene sentido? Y ponele, qué sé yo, es un Jurassic Park, como dijo Alicia, pero la verdad que es como lo que llamamos los científicos una proof of concept, o sea, decir que podemos hacerlo, ¿sí? Pero sinceramente simplemente para que poblar los zoológicos, no esperen ver manadas de mamuts lanudos corriendo por Siberia nuevamente, a la brevedad. Un concepto también importante a tener en cuenta en todo lo que es transgénesis es el concepto de bioreactores. Yo no sé si ustedes saben, pero muchas de las proteínas, medicamentos, enzimas que nosotros utilizamos están producidas por bioreactores que son bacterias modificadas genéticamente que dentro de unos grandes tanques producen mediante procesos, ya les digo, insertados dentro de su genoma, los distintos pasos para generar, ya les digo, proteínas, medicamentos, etcétera. Bueno, en el caso de los bioreactores, que fueron los casos de la Argentina, o de los animales producidos en la Argentina, la idea es generar animales que en sus tejidos, principalmente en la leche, en la carne sería un poco más complicado, puedan producir proteínas externas, ¿sí? En el caso de las cabras, existe un animal que produce el atrin, que es una antitrombina recombinante producida en la leche de unas cabras en Canadá. También está pensado para la producción de anticuerpos, animales transgénicos, como el ejemplo de la segunda parte de la diapositiva, en la cual tienen un cromosoma entero, ya no un gen, un cromosoma entero metido dentro de su genoma con la idea de que puedan producir anticuerpos específicos necesarios en el humano. Podría ser para vacunas o tipo de cosas por el estilo. Pero ya no por un proceso de inmunización, que es lo típico, los monoclonales, sino por un proceso de edición génica que haga que directamente su genoma esté preparado para producir dichos anticuerpos. O como al final, el tercer ejemplo, que es, que es también bastante curioso, que son las spider goats, ¿sí? Las spider goats, o sea, las cabras araña, es esa que está a la izquierda de la arañita, y son cabras a las cuales le han metido en su genoma la capacidad de producir una fibra que produce la tela de la araña que vemos a la derecha. Esa tela, esa fibra es una fibra de estas de tipo industrial, con una resistencia increíble, y se produce, la proteína de la fibra se produce en la leche de esas cabritas que están a la izquierda. Si les interesa el tema, lo pueden buscar literalmente como Spider Goats. Es importante hacer notar que todo lo que les conté anteriormente no es para consumo. Nadie se va a andar tomando la leche de una cabra con fibra o tomándose los anticuerpos, ¿sí? Son animales que son usados para procesos industriales, ¿ok? La leche de esas cabras se ordeña, se filtra y por procesos de extracción se sacan las proteínas que nosotros queremos. En cambio, en esta diapositiva vamos a ver el concepto de animales que producen transgénicos para consumo humano. Tanto en el país como en afuera, o sea, en el exterior, se intentaron hacer animales transgénicos que contengan lo que se llama la leche maternizada o que produzcan la leche maternizada. Esta leche lo que hace es tener proteínas específicas de los seres humanos, facilitando la aceptación por los recién nacidos, ¿sí? El primer ejemplo es una cabra transgénica en la cual producía la lisozima humana. Esa lisozima ustedes saben que tiene propiedades antibacterianas
y era una leche que estaba indicada para, para el control de diarreas en recién nacidos. El segundo ejemplo es el aumento en la producción. Como ven ahí, la segunda parte de la diapositiva que dice double knockout of goat myostatin and prion gene. En ese caso lo que estaban tratando de hacer era una cabra doble knockout, en la cual primero noqueaban, o sea, inactivaban el gen de la miostatina, ¿ok? Con ello lo que hacían era que el crecimiento muscular de las cabras no se viera limitado y sean cabras mucho más musculosas, tipo cabras físico-culturistas o cosas por el estilo. ¿Mm? Después vamos a hablar un poquito de eso, pero quédense con la idea que son cabras que producen mucho más músculo. Pero a su vez estaban tratando de noquear una proteína que es la utilizada por los priones para generar la enfermedad de la vaca loca, que en cabra también se da. Entonces, en el mismo momento estaban tratando de producir animales que produzcan más carne y que esa carne a su vez esté libre de cualquier tipo de enfermedad priónica. Acá en la Argentina se dio un paso más y lo que se hizo fue generar una línea de vacas transgénicas en las cuales le editaron genéticamente para que produzcan dos proteínas humanas en la leche. O sea, era leche maternizada, leche humanizada, que lo que hacía era producir la lactoferrina y la lisozima humanas en la leche de vaca, con lo cual se esperaba que fuese una leche muchísimo más mejor tolerada por todos los niños que tienen intolerancia a la lactosa. Esa línea de vacas se hizo en Intabalcarce, se llamaba Rosita. Bueno, Rosita fue la fundadora. Esta foto debe tener 20 años, lo discutimos en la reunión de cátedra, pero Rosita debe ser abuela, si es que todavía está viva. Y es una de las tantas cosas que se hacen con un fin y terminan chocando contra la realidad. La realidad es que la vaca expresaba, la Rosita expresaba ambas proteínas, tenía lisozima humana y bovina y lactoferrina humana y bovina, y principalmente el problema fue un problema legal, o sea, no hubo forma de que se apruebe que la leche de una vaca transgénica pueda ser consumida alegremente, aunque fuese como tratada como medicamento por seres humanos. Entonces está muy bien la idea de hacerlo, la idea funcionó parcialmente, pero después uno choca con la realidad y dice, ¿a dónde va usted? ¿Sí? Por otro lado, traté de averiguar qué fue de la vida de Rosita y no lo logré. Así que no sé qué será de la vida de Rosita. Supongo que estará viviendo, pastando en un campo alegremente a esta altura, siendo una abuela muy feliz. Entonces, a modo de reflexión final, finalizando, está claro que todo lo que es transgénesis y edición genómica en animales vino para quedarse. Cada vez hay más y más y más aplicaciones. Hay muchos países que ya dijeron que lo van a usar, China a la cabeza, Estados Unidos, con lo cual, por más que haya muchos países que estén en contra, mi visión es que esto se va a generalizar. Brasil también, Argentina también. Hay mucha potencialidad de trabajo futuro. Se van a ir descubriendo más genes con efecto específico y se van a empezar a generar más animales con transgénesis. Con lo cual, si a ustedes les interesa, es una buena fuente de trabajo. Obviamente, como toda tecnología disruptiva, tiene que ser controlada cuidadosamente. O sea, no se puede andar tirando tiros haciendo animales transgénicos en el fondo de la casa. O sea, técnicamente es posible, pero no corresponde. Y lo otro que es muy importante es que la ciencia dice que es segura. O sea, que todo lo que es transgénico es bien manejado, es seguro, que no hay efectos secundarios, que no... O sea, que ustedes pueden tomar tranquilamente la leche de la Rosita, que la ciencia les va a asegurar que no hay efectos secundarios. Todo lo demás son discusiones filosóficas que si quieren un día las tenemos en persona, pero que no hacen a la parte técnica. O sea,
la transgénesis funciona, es segura y desde mi punto de vista vino para quedarse. Así que bueno, esto es un poco el final de la clase y espero que la hayan disfrutado. Como siempre, gracias por haberse tomado el trabajo de haber llegado hasta acá. La última diapo, que es la que todos estaban buscando, supongo, la última y la final. Ahí está mi correo. Cualquier duda que tengan sobre el tema, no tienen más que escribir o a través de la Moodle. Y en la clase vamos a tratar de explicar todas las dudas que puedan surgir y aparte de poner bien clarito qué es lo importante de este tema, cuál es el mensaje para llevar a casa y qué es lo que, digamos, tienen que saber.